Bonjour à tous, el día de hoy vamos a hablar sobre los pares mínimos o le pair minimal en francés. Recordemos que los pares mínimos son pares de palabras o expresiones que solo difieren en un rasgo fonético, es decir, un sonido. Entonces el día de hoy vamos a presentarles tres parejas de estos sonidos para que aprendamos a distinguirlos y diferenciarlos y evitar problemas a la hora de hablar. Para comenzar tenemos la diferencia entre s y z. Para el sonido S, que es el de la S, vamos a hacer una sonrisa, vamos a estirar los labios y vamos a cerrar los dientes, a juntarlos. Y vamos a dejar que el aire pase sin ninguna obstrucción. Bastante fácil, ¿no? Este es el mismo sonido que tenemos nosotros los hispanohablantes para la S, entonces no debería por qué dificultarse. Este es un sonido sordo, es decir, que las bandas vocales no vibran. Lo comprobamos poniendo nuestra mano en nuestra garganta y haciendo el sonido. Si nos fijamos, no hay ninguna obstrucción que evite o que impida el paso directo del aire, entonces no van a vibrar las bandas vocales. Por otro lado, tenemos el sonido Z. Este sonido es un tanto difícil para nosotros porque no lo tenemos en nuestro idioma español, pero también es muy fácil de hacer. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ubicar los labios como en una sonrisa y cerrando los dientes. Vamos a dejar que el aire pase, pero esta vez vamos a tratar de hacer una vibración. Entonces, zzz, esto se asemeja como al sonido de un mosquito o de una abeja. Sí, entonces hay vibración. Zzz, y este es un sonido sonoro, entonces lo comprobamos de igual manera, poniendo nuestra mano en la garganta y haciéndolo. Zzz. Si nos damos cuenta, esta vez sí hay vibración. Esto es usualmente para el sonido Z. Ahora algo muy importante. Cuando pronunciamos S, entonces hay una serie de reglas que podemos ver en algunas palabras para darnos cuenta si es un sonido sordo o un sonido sonoro. En este caso, para el sonido sordo, que es el de la S del español, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En palabras que tengan doble S, por ejemplo, poisson, chaussette, chaussure, classe, passon, messe o dessert, es el sonido S. Cuando tenemos S al inicio de una palabra, por ejemplo, sortir, samedi, stupide, o cuando tenemos S entre consonantes o vocal consonante. Entonces, por ejemplo, siège o scène o castor o pasteur, historique, sens, entre muchas otras. Cuando tenemos la C delante de E, I o Y, por ejemplo, ce, cette, cela, ceci. Y finalmente cuando tenemos la C cedilla y la T en terminaciones como T-I-E-L o T-I-O-N como ciel y sion, por ejemplo, en palabras como commençons, ça, leçon, attention, partiel, entre otras. Ahora, cuando pronunciamos Z, primero, cuando tenemos una liaison con X o S, por ejemplo, ils ont, con la tercera persona del plural y el verbo avoir, ils ont, ils ont. O, por ejemplo, 2 ans, 2 ans, 2 años, 2 ans. O les enfants, les enfants. Cuando tenemos S entre dos vocales, una sola S, por ejemplo, en poisson, o en dessert, o en léger, o en quasi. O con la letra Z por sí misma, por ejemplo, en palabras como zoo, zèbre, zen, zizi, aziz, entre otras. Por último, tenemos unos ejemplos de algunas palabras que transforman su significado según pronunciemos S o Z. El primer par es poisson y poisson. Poisson con doble S y con un sonido sordo S, es pescado, y poisson, poisson con el sonido Z es veneno.
Este es un error que cometemos muchos hispanohablantes a la hora de ordenar algo tal vez en un restaurante y el saber esta diferencia nos puede ahorrar un malentendido. Sena y zen son otro par de palabras. Sena con con s, es el río Sena y zen con z es un zen o un gurú maestro. Asís, Asís con doble S y con S es Asís en español y Aziz es un nombre femenino bastante común europeo. Casi es una grosella y casi es casi en español. Les îles hace referencia a las cejas, entonces les îles y les îles. Les îles. Estos son las islas. Y por último tenemos los verbos dejar y lesionar, que dejar es laisser, con doble S también, y el lesionar es laisser. Entonces, esto es para que lo tengas en cuenta y te evites algún inconveniente a la hora de hablar francés. La diferencia entre la consonante B y V. La diferencia de estas dos es complicada para los hispanohablantes. La buena noticia es que cada letra se pronuncia de una sola manera. La consonante B. La consonante B francesa es la misma B española. Por ejemplo, en la palabra bebé. En ambos idiomas es igual. Por otro lado, tenemos la consonante V. La V francesa es más como la V inglesa, por ejemplo en las palabras vacation o Avengers. Estas se pueden comparar con un sonido que existe en el español y se acerca bastante a la F. Se necesita posicionar la boca de la misma forma. Los dientes tocan ligeramente el labio inferior y la boca casi no se abre, así como F. Si acercas tu mano, vas a sentir el aire salir de la boca, por lo que se necesita soplar para poderla pronunciar. Pero en el caso de la consonante V, no se trata de soplar, sino de vibrar, casi como el motor de un carro. Debes sentir la vibración en la garganta al pronunciarla, así como V, V. ¿En qué caso se pronuncia la B? Algunos de los ejemplos son boîte, bateau, bordeaux, Belgique, bibliothèque, portable. Como pueden ver, los dos labios se juntan para poder hacer el sonido de la B. B. Ahora tenemos algunos ejemplos de los casos cuando se usa la consonante V. Primero tenemos que tener en mente que los dientes chocan el labio inferior para que se pueda sentir una vibración V. Estos ejemplos son vache, vacances, vidéo, niveau, vélo, livre. Para finalizar, reunimos algunos de los errores más comúnmente repetidos por los hispanohablantes. Aunque para nosotros no suele ser muy notoria la diferencia, la pronunciación errada de estas palabras suelen transformar totalmente el significado, cosa que nos puede avergonzar después si estamos estando en contacto con algún francófono. Uno de estos errores que nos van a demostrar la importancia de la buena pronunciación puede ser vite y vite. Vite quiere decir rápido, mientras que vite hace referencia a un miembro del ser humano, del hombre específicamente. Otro de los ejemplos puede ser bu y vous. Bu es bebido y vous es visto. También tenemos voir y voir. Boire es beber, mientras que voir es ver. También tenemos bol, que quiere decir tazón, es muy parecido al español, y la palabra vol, que hace referencia a vuelo o robo. También tenemos la palabra bu,
que quiere decir bello o hermoso, y v, que quiere decir ternero. Y las dos últimas son vache, que hace referencia a lona, y vache, que quiere decir vaca. Además de bœuf, significa res, y veuf, que es viudo. Concluiremos esta clase explicando la diferenciación entre los pares mínimos e y u. Como personas hispanohablantes, producir uno de estos dos sonidos se nos complica ya que en la lengua española no existe. El sonido e lo vamos a pronunciar como una O normal, ya que nuestros labios van a estar redondeados, nuestra boca cerrada, pero inconscientemente cuando decimos la O en el español que conocemos, nuestra lengua va hacia atrás. O. Lo que haremos es que nuestra lengua toque nuestros dientes inferiores y producimos el sonido. E. La pronunciación de las letras E, U es el sonido fonético E y se pronuncia como la E cerrada entre una O y una E. E. Para producir el sonido U, la lengua tocará nuestros dientes inferiores U, y pondremos los labios en una posición como si fuéramos a decir la U. Nuestra boca estará redondeada, U, pero en su lugar vamos a decir una I, quedaría U. Acá hay algunos ejemplos para saber en qué casos se pronuncia E, y estos son feu, jaune, fleur, l'or, ho y finalmente y. En este último ejemplo vemos que no se dice y, simplemente se contrae y es y. Su traducción al español es feu, fuego, jaune, joven, fleur, flor, l'or, la hora, ho, miedo, y, he tenido. Acá tenemos más ejemplos, pero en este caso para el sonido U. Los ejemplos son utiliser, unique, université, univers, urgence y finalmente usurpación. La traducción al español es utiliser, utilizar, unique, único, université, universidad, univers, universo, urgence, emergencia, y usurpación, usurpación. En esta última parte les queremos dar una precaución al momento de producir estos sonidos, ya que hay algunas palabras que aunque se escriban diferente, a la hora de producirlas por un sonido puede cambiar todo el significado. Algunas de ellas son p, pequeño, pu, poder. Vemos que simplemente al producir estas dos palabras hay una sola diferencia, p y pu. Hay que tener eso en cuenta. Hay otras que son b, bueyes, bu, beber, de, dos, du, de, la preposición de, laiteux, lácteo, laitue, lechuga, ému, conmover, ému, emocionado o conmovido. Y finalmente, tout feu, todo el fuego, tout feu, frondoso.